La lección de hoy es la número 35 y lleva por título Jeremías escapa de la muerte. Vamos a ver, estábamos viendo las clases pasadas, los capítulos pasados, que Jeremías se encontraba encarcelado, que aún desde la cárcel seguía proclamando los mensajes que el Señor le entregaba. Y el último mensaje que el Señor le entregó, le dijo que buscara un rollo, que escribiera ese mensaje como para que quedara plasmado lo que el Señor iba a decir. Y Baruch, el secretario de Jeremías, fue el que lo escribió y el que lo presentó al pueblo, lo leyó frente al pueblo, pero aún así los príncipes y el pueblo se rebelaron en contra del mensaje del Señor. El rey tira el primer rollo, el Señor le dijo a Jeremías que volviera a escribir un segundo rollo con las mismas palabras y que lo dejara en un lugar para que después, al tiempo, lo pudieran encontrar y lo leyeran, y realmente la palabra del Señor es fiel y verdadera y es eterna. Así es. Y hoy día más que nunca estamos viviendo tiempos proféticos y siendo testigos de lo que está escrito en la palabra del Señor. Ninguno de nosotros va a poder decir yo no lo sabía, porque el Señor con tiempo nos ha estado advirtiendo de estos acontecimientos que íbamos a empezar a vivir. Así que vamos al capítulo 38 de Jeremías y vamos a leer del 1 al 13. Jeremías, capítulo del 1 al 13, Alejandro, y otros versículos que necesito que busquen. María, los vamos a dar en el orden que los tengo acá viendo en la pantalla. María, Éxodo 23:2. María Gárate, Éxodo 23:2. María, no me acuerdo el apellido, Cortés. María Cortés. Proverbios 1:10. María Cortés, Proverbios 1:10. María Cortés, Proverbios 1:10. Abigail, Proverbios 22, versículos 24 y 25. Abi, Proverbios 22, versículos 24 y 25. Patricio, Segunda de Corintios 6, versículos 14 y 17. Patricio, Segunda de Corintios 6, versículos 14 y 17. Y el delegado de la familia Bello Chávez, Eso. Segunda de Pedro 3:17. Segunda de Pedro 3:17. Amén. Y la hermana María Cortés, Proverbios 1:10. Cuando les indique, se desmutean y leen el versículo que les toca. Alejandro, por favor. Bien. Vamos a Jeremías, Jeremías capítulo 38, versículos 1 al 3. Bien, estamos todos entonces. Jeremías 38 del 1 al 13. Oyeron Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo diciendo: 2. Así ha dicho Yahweh: el que se quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Yahweh: de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia, y la tomará. Y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándole tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías:
He aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel. Y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: Mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que le han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. 10. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melech diciendo: Toma en tu poder 30 hombres de aquí y a sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres y entró a la casa del rey debajo de la tesorería y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas y lo echó a Jeremías con soga en la cisterna. Y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías: Pon ahora esos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Jeremías estaba aún confinado en el patio de la prisión y fielmente transmitió la palabra de Dios a su pueblo, aun cuando su seguridad personal estaba en peligro. Jeremías no cedió a la presión del grupo. Aquí vemos los príncipes que fueron con Sedequías, y siendo Sedequías el rey, no hizo nada al respecto. Él cedió, Sedequías cedió a la presión de estos príncipes que se habían revelado al mensaje de Dios, igual que el rey. Pero Jeremías se mantuvo firme en la palabra que el Señor le había entregado. Y la exigencia que los príncipes ejercían sobre el rey Sedequías y el pueblo trajo consecuencias, y esas consecuencias fueron que tomaron a Jeremías y lo echaron en esta cisterna que estaba llena de barro. El cieno es barro. Sí, ya no había agua. Exactamente. ¿Y qué quiere decir presión del grupo? La presión del grupo es que quienes no se ajustan a sus actitudes o a lo que ellos, a sus ideas, están en contra de ellos. Y en esto vamos a ver qué nos dice la palabra en relación a esta situación. María, Éxodo 23, 2. Recuerden, se tienen que desmutear para leer su versículo. 23:2. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravio. Amén. Amén. Hermoso consejo que está dando como instrucción a su pueblo, ¿verdad? O sea, no seguir la corriente del sistema, o no siempre la mayoría tiene la razón. Eso está diciendo. Proverbios 1:10. María Cortés. Recuerden mutearse. Amén. El propósito de los proverbios. Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo
conocimiento y discernimiento al joven. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Que los que tienen entendimiento reciban dirección. Al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, la palabra de los sabios y su enigma. El temor del Señor es a base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la inteligencia. La exhortación de un padre adquiere sabiduría. Hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprendes de ella te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. Hijo mío, si los pecadores quieren engatusarte, dale la espalda. Amén. Amén. Lindas instrucciones de nuestro Dios. Así es. Si los pecadores te quisieran engañar, No consienta. Y me gusta esa versión. Dale vuelta a la espalda. O sea, sigue tu camino. Proverbios 22, versículos 24 y 25. Abby, por favor. No te hagas amigos de la gente irritable. Ni te juntes con los que pierden. Y ni juntes con los que pierden Los testigos con facilidad. los testigos con felicidad. Porque aprenderás a ser como ellos. Y pondrás en peligro tu ánimo. Tu alma, dije. Amén. Gracias, Amandita. Muchas gracias. Bueno. Sí, mi amor. Dice, no te hagas amigo de la gente irritable, ni te juntes con los que se pierden los estribos con facilidad, porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma. ¡Újale! Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con las presiones del grupo o de aquellos que quieren que hagamos según ellos indican. Así es. Sigamos con la instrucción del Señor. Segunda de Corintios 6, el versículo 14 y 17. Segunda de Corintios 6, del 14 al 17 dice: ustedes no son iguales a los que no tienen fe en Cristo, entonces no se junten con ellos. ¿Acaso hay algo en común entre la justicia y la injusticia? ¿Cómo puede estar la luz junto con la oscuridad? ¿Es que puede haber un pacto entre Cristo y Satanás? ¿Qué puede haber en común entre un creyente y alguien que no cree en Cristo? El templo de Dios no puede tener ningún pacto con los ídolos y nosotros somos el templo del Dios viviente. Así como Dios dijo, viviré y caminaré con ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso dice, salgan de entre esa gente y sepárense de ellos, no toquen nada impuro y yo los aceptaré. Bien. Amén. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas, verdad? Ninguna. Entre uno que cree en Jesús, en Yahshua, y alguien que no cree. Nos está diciendo que tenemos que aislarnos, ¿cierto? Y no a vivir a un bosque lejano y no establecer algún tipo de relación con las personas. Nosotros somos llamados a ser luz, ¿cierto? A que ellos se conviertan a nosotros, o sea, a Jesús. No a escondernos ni a encerrarnos o ser agentes 007. Una luz tiene que ser puesta en lo alto para Exacto. que alumbre. Amén. El tema es no hacer lo que hacen los demás, po. Ahí está la diferencia. Y por último, segunda de Pedro 3:17. Amén. Amén. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. Amén. Así es. Una advertencia. Gracias, Nico. Gracias, Nico. No nos llevemos, no nos dejemos llevar. Esa es la frase. No nos dejemos llevar quizás por la opinión de la mayoría. Nosotros tenemos que dejarnos llevar por lo que dice la Escritura. Y la Escritura, cuando nosotros
dejamos que guíe nuestros pasos, iremos dando pasos seguros. Sí, y con lo que dice Mita, y creerle al Padre lo que está diciendo, porque eso es lo malo que pasó con estos príncipes y con el pueblo de Israel, porque aquí es como segunda vez que le está diciendo a través del profeta, y pongan atención porque ahí en el 2 dice, así ha dicho Jeremías, eso dice en el versículo 2 del 38, así ha dicho Jeremías, no, dice, así ha dicho Yahweh, o sea, es su palabra, es Dios. Es por eso que usted tiene que creerle a lo que dice su palabra y no lo que dicen los amigos, algún teólogo por ahí que da alguna explicación. No, lo que está diciendo Dios, su palabra. Y aún así no estaba creyendo los príncipes de Israel ni Israel. No le creían a Dios, si ese era el mayor pecado. Exactamente. Mire, que todos hagan algo no quiere decir que eso esté bien. Primera de Juan 5:19. Dati, por favor. Amén. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Por lo tanto, tenemos que ser sabios con quien andamos y a quien escuchamos. Los príncipes de Judá, volviendo a Jeremías, consideraban a Jeremías un traidor a su patria y una influencia que es desmoralizadora entre el pueblo. Así que consiguieron permiso del rey para silenciar al profeta, recluyéndolo en una cisterna. Bajo estas circunstancias, Sedequías podría haber aparecido un rey exitoso, pero temía más a la ira de los príncipes de Judá que al juicio de Dios sobre su vida. Cuando nosotros decimos Yahweh, para Emma que está compartiendo con nosotros, es el nombre de Dios en hebreo, ¿ya? Y quienes acusaron al profeta Jeremías de traidor. Jeremías entendió que su fidelidad estaba con el Señor y que el mensaje que Yahweh, nuestro Dios, le había dado para su pueblo era un mensaje que él tenía que dar porque traía salvación. Sí. Recuerden cuál había sido el mensaje para el pueblo. Por segunda vez se lo repite y volvemos al versículo 2. Tenemos que acordarnos, ¿cierto? Está a punto del rey de Babilonia invadirlo, ¿cierto? Ya había dicho en una oportunidad lo mismo que vamos a leer ahora en el 2. Dice, así ha dicho Yahweh, el que se quedare en esta ciudad morirá a espada o de hambre o de pestilencia. Sí, porque los hombres, el pueblo de Israel estaba confiando, ¿cierto?, en las murallas del reino, estaba confiando en su propia fuerza, en Egipto que iba a venir a ayudarnos, ¿cierto? Pero Dios le está diciendo, no, porque ustedes si se quedan, confían en esas cosas, van a morir. ¿De qué? A espada, de hambre y de pestilencia. Y en la segunda parte de este versículo dice, pero el que se pasare a los caldeos, o sea, se entregare a los babilónicos, ¿cierto? A los caldeos, vivirá. Mira lo que está diciendo Yahweh. Pues su vida le será por botín, o sea, se van a salvar y vivirá. ¿Cuántos no quisieran hoy en día, ¿cierto?, escuchar un mensaje tan así de vida? Le está diciendo, entréguense, pero no se queden ahí, confiando en sus propias fuerzas, sino que confíen en mí, en mi palabra. El Señor lo único que quería, que el pueblo de Judá y Jerusalén entendieran aleluya, que Él era un Padre amoroso. Amén. Y que cuidaba de ellos. Eso, amén. Y es lo que el Señor quiere que también nosotros así en esta es. Noche entendamos. Amén. Que Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Aunque nosotros veamos todas las cosas. Así es. Quizás que están ocurriendo a nuestro alrededor, que son desfavorables, pero dentro de esa situación, Dios siempre tiene lo mejor preparado para sus hijos. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros confiemos aleluya, en Él de todo corazón, no solamente de labios, sino que realmente nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu esté tan aferrado a sus promesas, amén, que aunque el
mundo se nos caiga a pedazos, nosotros sabemos que aún del polvo el Señor nos va a levantar a vida nueva. Amén. Eso es lo que hoy día el Señor nos quiere decir. Y yo le daba gracias al Señor, porque estamos viviendo una semana en que hemos visto las noticias que han traído dolor, muerte, y también tienen en alerta a todo el mundo. Y el Señor hoy día nos trae una palabra que trae a nuestras vidas esperanza. Amén. Si bien es cierto, no podemos manejar todo, ni nuestras circunstancias, pero el Señor tiene todo el poder, y está todo escrito, y Él cuida de nosotros. Sí. María, disculpa. Sí, la Escritura señala, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos, de Yahweh somos. Amén. Aleluya. María Gárate, Miqueas 7, del 5 al 7. Miqueas 7, del 5 al 7. Marjorie, Salmos 84, 10. Marjorie, Salmos 84, 10. Abigail, Proverbios 12, 26. Abi, Proverbios 12, 26. Y el delegado de la familia Bellos Chávez, Mateo 5, 13. Amén. Jeremías había entendido, como les decía, que su fidelidad estaba con el Señor y el mensaje que el Señor le había dado para su pueblo era fiel y verdadero. María, Miqueas 7, del 5 al 7. Del 5 al 7. Amén. No creáis en amigos ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre y la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo, Jehová, miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Amén. Amén. En Él esperamos. Aleluya. Salmos 84, 10. Marjorie, desmuteate, por favor. Ya terminó, ya. Ahora sí. Ahora sí. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes de estar a la puerta de la casa de Dios, de mi Dios, Amén. que habitar en la morada de la maldad. Amén. Amén. Y esto es lo que debemos escoger, estar en su presencia, antes que en compañía que a Dios le desagrade. Proverbios 12, 26. Avi, por favor. Dice, los justos dan buenos consejos a sus amigos, los perversos los llevan por el mal camino. Así es. Y Mateo 5, 13. Amén. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Amén. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos dice aquí el Señor? Que nosotros debemos estar con nuestro corazón, al igual que Jeremías, ardiendo por su presencia y confiados en su palabra, la cual es fiel y verdadera. Mire, Jeremías no estaba en un lugar bonito ni cómodamente, él estaba en una cisterna. Pero así como Dios cuida de Jeremías, vamos a ver
que Dios tiene todo preparado para sacarlo de allí. Una vez más, Dios envía a alguien para rescatar a Jeremías. Este fue un rescate emocionante, y a quien usó Yahweh para rescatar al profeta fue a un etíope, un extranjero eunuco, pero este tenía una cualidad: había creído a las palabras de Yahweh a través del profeta. Así es. ¿Y cómo se llamaba este? Ebedet Melech. Exactamente. Y él fue quien Dios preparó para ir e interceder delante del rey, pedir permiso, preparó toda una comitiva para que pudieran sacar Así es. a Jeremías de la cisterna. Así es. No, dale, Anita. Y vemos aquí cómo el Señor nos cuida. Vamos a Salmos 32:7. Miren, Salmos 32:7. Y marque estas palabras para que cuando venga el momento de quizás de aflicción, de angustia, de problema, usted la pueda repetir con fuerza. Salmos 32:7 dice: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Amén. Así que esa palabra tengámosla ahí grabada en nuestro corazón. Salmos 46:1. Vaya Salmo 46:1. Otra palabra que marque ahí en su Biblia y apréndala de memoria. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Cuántos pueden dar testimonio fiel de que el Señor nos ha guardado de las tribulaciones? Amén. Amén. Aleluya. Y por último, Romanos 8:31. Vamos todos a Romanos 8:31. Dice así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Señor nos cuida, ¿de qué vamos a temer? Si el Señor es nuestro ayudador, ¿de quién me he de atemorizar? Esta palabra que quede grabada a fuego en nuestro corazón. Y sigamos leyendo el capítulo 38 de Jeremías. Alejandro, del 14 al 20 y el Dati del 21 al 28, por favor. Amén. Nos vamos entonces al 38 del 14 al 20. Dice así: Jeremías 38 del 14 al 20. Después envió el rey Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia, en la tercera entrada de la casa de Yahweh. Y dijo el rey a Jeremías: te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa. Y Jeremías dijo a Sedequías: si te lo declarare, ¿no es verdad que me matarás? Y si te diere consejo, ¿no me escucharás? Y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías, diciendo: vive Yahweh, que nos hizo esta alma, que no te mataré, ni te entregaré en manos de estos varones que buscan tu vida. Entonces dijo Jeremías a Sedequías: así ha dicho Yahweh, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos, y la pondrán a fuego, y tú no escaparás de sus manos. 19. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías: tengo temor de los judíos que han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Y dijo Jeremías: no te entregarán. Oye ahora la voz de Yahweh, que yo te hablo, y te irá bien y vivirás. Aleluya.
21. 21. Pero si no quieres entregarte, esta es la palabra que me ha mostrado Yahweh. He aquí que todas las mujeres que han quedado en casa del rey de Judá serán sacadas a los príncipes del rey de Babilonia, y ellas mismas dirán: te han engañado y han prevalecido contra ti tus amigos. Hundieron en el cieno tus pies, se volvieron atrás. Sacarán pues todas tus mujeres y tus hijos a los caldeos, y tú no escaparás de sus manos, sino que por mano del rey de Babilonia serás apresado, y esta ciudad quemará fuego. Y dijo Sedequías a Jeremías: nadie sepa estas palabras, y no morirás. Y si los príncipes oyeren que yo he hablado contigo, y vinieren a ti y te dijeren: decláranos ahora que hablaste con el rey, no nos lo encubras, y no te mataremos. Asimismo que te dijo el rey, les dirás: supliqué al rey que no me hiciese volver a casa de Jonatán para que no me muriese ahí. Y vinieron luego todos los príncipes a Jeremías y le preguntaron, y él le respondió conforme a todo lo que el rey le había mandado. Con esto se alejaron de él, porque el asunto no se había oído. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta el día que fue tomada Jerusalén, y ahí estaba cuando Jerusalén fue tomada. Wow. Después de pasado un tiempo, vemos que el rey va donde Jeremías secretamente Así, y le escondidita. pide exactamente, y le pide que le informe sobre lo que el Señor le estaba diciendo en ese momento. Y promete a Jeremías salvarlo de aquellos que querían matarlo. Y Jeremías le habla al rey Sedequías que se rinda para salvar su propia vida y la vida de su pueblo. Pero la negativa a esta advertencia del Señor iba a hacer que Sedequías se condenara a él y condenara a su nación a la ruina. ¿Y qué pasó con el rey Sedequías? Realmente era un cobarde y un rebelde, y no quiso escuchar la voz del Señor a través del profeta. Trató de hacer las paces con todos y de complacer a todos los príncipes. Es como los políticos de hoy en día, que no quieren estar mal con nadie, pero en realidad siempre uno tiene que tomar una posición, porque cada decisión que uno toma tiene un costo. Consecuencias. Y tiene consecuencias, exactamente. De aquí, el resultado de la actitud del rey Sedequías fue que no complació a nadie, que fue insensato porque no hizo caso a la advertencia de Dios a través del profeta. ¿Y qué es lo que pasó con él? Que él siguió escuchando lo que quería escuchar. ¿Y qué es lo que quería escuchar? Que Jerusalén se iba a salvar. Así es. ¿Y quién estaba diciendo eso? Los falsos profetas. Así es. Y el estudio de este periodo de la historia del pueblo de Judá revela que la condición espiritual de Judá y de Jerusalén se había corrompido. Y cuando esto sucede en cualquier nación, quedan muy pocas esperanzas para que el pueblo pueda realmente volver su corazón al Señor, porque su nivel moral se desintegra totalmente. Hay algo en el carácter de quien ha creído a Yahweh y a sus palabras, y esto es convicción. No es convencimiento, sino que esto es mucho más. Es algo que realmente penetra nuestro corazón y es una fe activa, emuná, que damos la vida por lo que creemos y por lo que dice el Señor. Y esto es lo que pasó con Jeremías. Jeremías creía las palabras del Señor y aunque fue preso, lo sacaron de la cárcel, volvió a caer preso, lo volvieron a sacar de la cárcel, y esta era la tercera vez que
lo metían en esta cisterna, él siguió creyendo a las palabras del Sí, Señor. el mensaje no cambió, hermano, porque el mensaje venía no de él, el mensaje era de parte de Yahweh. Yahweh le hablaba el mensaje y él solo era un vaso transmisor. Es lo mismo que nosotros. Hoy en medio del pueblo cristiano creyente, hoy en este instante hay falsos profetas, gente diciendo que vienen tiempos mejores, que vienen tiempos de restauración, donde tú serás próspero, donde tendrás herencia, donde todo eso, todo físico. Pero la escritura dice otra cosa. Exactamente. Dice que el planeta, el mundo, las personas van en decadencia cada día. Dice la escritura, ¿encontraré fe en la tierra? ¿O no dice así? Así es. Así dice la escritura. Eso nos está diciendo que la maldad ha aumentado, que el no querer saber de la palabra de Dios ha aumentado, que la apostasía, el haber creído en Yahweh, en Dios, después ya no, en Jesucristo, ya no. Entonces, todo el panorama que viene no es lo mejor, hermano. Ustedes ya lo saben a través de la escritura. Pero aún así, hay gente que dice creer en el Padre y que lee la escritura, supuestamente, y que todo lo que viene es mucho mejor para cada uno. Lo único mejor que viene es el rescate, el Nazal. Eso es lo mejor que viene para nuestra vida, los que hemos creído en Él. Que Él venga a rescatar a su pueblo y librarnos de la ira venidera. Por lo que en esta tarde aprendamos Amén. que ninguno de nosotros como creyente, ferviente en Jesucristo nuestro Señor, en Yahshua, nos podremos moldear o subyugar a las corrientes de este mundo. Así es. Siempre seremos para los inicuos, para los gentiles, esa gente sin Dios y sin ley, su piedra en el zapato. Así es. Ya que la obediencia a los mandamientos de Dios va a ser de nosotros luz en medio de las tinieblas. Así es. Y alguien que está acostumbrado a vivir en oscuridad, cuando siente un poquito de luz, ya le molesta. Es incómodo para ellos el tener a alguien que respete al Señor, que respete lo que su palabra dice. Es incómodo para ellos el que se tienen que retener de algunas situaciones porque les hacemos sentir incómodos. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser, luz en medio de las tinieblas. Y vamos a terminar este tiempo leyendo lo que el Señor nos dice que somos nosotros hoy en el mundo. Amén. Patricio, Lucas 6, versículos 22 y 23. Lucas 6, versículos 22 y 23. María, Juan 15, 19. María Gárate, Juan 15, 19. Abi, Juan 17, del 14 al 17. Juan 17, del 14 al 17. Después repito los versículos, ya por si no me voy a perder. El delegado de la familia Bello Chávez, Primera de Pedro 4, del 2 al 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 2 al 4. Hermana María Cortés, Salmos 119, 63. Salmos 119, 63. Y Marjorie, Proverbios 22, 3. Repito, Patricio, Lucas 6, del 22 al 23, María Gárate, Juan 15, 19, Abi, Juan 17,
del 14 al 17, el delegado de la familia Bello Chávez, Primera de Pedro 4, del 2 al 4, María Cortés, Salmos 119, versículo 63, y Marjorie, Proverbios 22, 3. Amén. Empecemos. Lucas 6, 22 y 23. Patricio, por favor. Lucas 6, 22, 23 dice: Cuando la gente los odie por ser seguidores del Hijo del Hombre, cuando los echen, los insulten y crean que son malos por mencionar el nombre de ustedes, sepan que ustedes son afortunados ante los ojos de Dios. Cuando les pase esto, salten de alegría, porque van a recibir una gran recompensa en los cielos. Así también fue como los antepasados de esa gente maltrataron a los profetas. Amén. Gracias, Padre. Gozaos y alegraos. Amén. Juan 15, 19. Amén. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ay, Amén. ay, ay. Gracias por habernos elegido, Yahweh, Yahshua. Jesús, muchas gracias por tu amor. Juan 17, del 14 al 17. Les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad y enséñales tu palabra, la cual es verdad. Aleluya. Amén. ¿Cuál es la verdad entonces? Su palabra. Primera de Pedro 4, del versículo 2 al 4. Amén. Amén. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Amén. Así es. El mundo nos aborrece, Así es. pero bendito el día que el Señor salió a nuestro encuentro y Él nos lavó de todo nuestro pecado. Así es. Salmo 119, 63. Va a hablar el hijo de María. Muy bien, Ok. Juanito, me parece. El hijo de María. De María Cortés. Ok. Buenas noches. Buenas noches. Amén. Salmo 119, 63. Amigo soy de todos los que te temen, de los que guardan tus mandamientos. Amén. Aleluya. ¿Él de quién es amigo? De los que temen al Padre y practican sus mandamientos. Muy bien, Juan. Y Proverbios 22, 3. Marjorie. Amén. No te desmuteaste, Marjorie. Vuelve a leer. Ahí sí. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Amén. El avisadito entiende, ¿cierto? Es como he ocurrido. Así es. El avisado, el sabio, el inteligente, Así es. ve el mal Y se aleja. y se aleja. ¡Corre! ¿Ah? Pero el simple, el que es de poco entendimiento, ve el mal y se queda ahí mirando y el mal le alcanza. Por lo tanto, Gracias, Yahweh. le damos gracias al Señor Así es.
por su palabra en esta tarde. No alcanzamos a ver el capítulo 39, lo vamos a ver si Dios nos presta vida el próximo viernes. Pero este capítulo 38 nos dio hartas lecciones. Sí, de todas maneras, amén. Gracias, Padre. La primera lección que nos dio, vamos a hacer un resumen, que nosotros no teníamos por qué ceder a la presión del grupo. Nosotros somos guiados por el Señor y debemos tomar decisiones basadas en su palabra. Segundo, que al igual que Jeremías, debemos tener ese fuego ardiendo en nuestro corazón, que es el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que seamos fieles al Señor y cumplamos sus mandamientos. Tercero, que no estamos solos, que en medio de los peligros, de las dificultades, de cualquier cosa que pueda venir, Dios cuida de nosotros. Sí. Y por último, lo que vimos ahora, que el Señor nos pide que tengamos un carácter firme y que seamos luz en medio de las tinieblas. Amén. Así es. Y que nos gocemos y nos alegremos mientras la gente diga mentiras de nosotros, cosas que no corresponden. Gocémonos y alegrémonos, porque el Señor nos llama afortunados. Así es. Así que, mire. No se enoje, no se moleste, no, allá no va a ser nada afortunado. Exactamente, nosotros tenemos que orar, dice, hasta por nuestros enemigos. Sí. Si alguien se levanta en contra nuestra, nosotros tenemos al mejor que nos defiende. Amén. Y Él sabe y conoce todas las cosas. Así que el Señor es nuestro ayudador. Que el Señor les bendiga.